La vez pasada hablábamos de lo que él llama la era de las catástrofes. Era que se caracteriza por un periodo de 31 años en los cuales Hobsbawm agrupa las dos guerras mundiales. La primera guerra mundial iniciada en el 14, termina en el 18. La segunda iniciada en el 39, terminada en el 45. Esta era es catastrófica en términos de que en ella se disuelven las características propias del siglo XIX. O sea, es catastrófica en ese sentido de disolución de las instituciones, en gran medida de la cultura decimonónica, justamente. Entonces, por ejemplo, este primer apartado trae un capítulo sobre el declive del liberalismo. El fascismo era necesariamente una interpelación de los ideales propios del liberalismo del siglo XX. La ilustración, la democracia, la ciudadanía, etcétera, se vieron seriamente cuestionadas, pero también en términos de la supresión de ciertos actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el imperio austrohúngaro se disuelve tras la Primera Guerra Mundial. El imperio británico pierde en gran medida su preeminencia económica, y Europa en general deja de ser el centro económico del mundo en este periodo. Ese es el título del periodo, ¿no? Pero uno también, y lo explica Hobsbawm, podría añadir que este también fue una era de las revoluciones. Recuerden ustedes que Hobsbawm se refiere a la era de las revoluciones en su libro, en el primer libro que él tiene de análisis del siglo XIX, ¿no? Pero uno podría entender también que esta primera parte, aunque también la segunda, es una era de las revoluciones, en particular con la Revolución Rusa de 1917, que va a crear una ola de revoluciones pretendidamente socialistas o comunistas a lo largo del siglo. Revoluciones que no siempre estuvieron bajo la égida de la Revolución Rusa, ¿no? Por ejemplo, la Revolución China o la Revolución Yugoslava tienen grandes críticas con la Revolución Rusa y se distancian, pero digamos que uno las puede entender como parte de ese mismo periodo. Este resumen lo hago para que hablemos ahora de las segundas dos partes del tríptico. La segunda parte del tríptico Hobsbawm la llama la Edad Dorada, y en ese sentido se refiere a una época de gran expansión económica de alrededor de 25 años, del 45, entre 25 y 30 años, del 45 a mediados de los años 70 o principios de los años 70. Entonces, cuando él habla de la Edad Dorada se refiere fundamentalmente a un periodo de grandes cambios económicos, pero grandes cambios económicos que traerán transformaciones tanto sociales y culturales de gran profundidad. Pensemos en una cosa solamente: es en este periodo donde se produce una gran revolución sexual en virtud de dos inventos farmacológicos. Uno, los antibióticos, que hacen de la extensión de estas creaciones. Los antibióticos tienen la característica de hacer de las enfermedades de transmisión sexual no una condena mortal, sino algo que se puede tratar. Y lo mismo la pastilla anticonceptiva. Estos son dos pequeños ejemplos de la profundidad de la revolución social y cultural que se produce en ese tiempo. Revolución sexual que se va a detener fuertemente en los años 80, ya es otro periodo distinto con el surgimiento del SIDA. Pero muchas cosas en términos culturales que se producen en este tiempo tienen estricta relación con lo sexual y específicamente con estas invenciones farmacológicas, pero también otro tipo de expresiones en el ámbito de la cultura y de la vida cotidiana. Entonces, Hobsbawm, en este asunto de la Edad Dorada, nos va a hablar de un periodo de 25 años de extraordinario crecimiento económico y de una gran transformación. Y la tercera parte del tríptico, este libro es de 1995, la tercera parte del tríptico se llama Derrumbamiento y tiene que ver con el derrumbamiento de la Edad de Oro, o sea, justamente lo que se descompone a partir del año 73 o 75 es esta edad de gran expansión económica. Es interesante que Hobsbawm cita informes de la ONU que en los 70 decían: nos hemos percatado de que llevamos 20 años de gran crecimiento económico y no se vislumbra nada que amenace ese crecimiento económico. El capitalismo entró en un periodo de confianza en sí mismo enorme que le hizo pensar que quizás
podría saltarse la lógica de los ciclos económicos que ya se venían estudiando desde el siglo XIX, que una gran expansión seguía una contracción y una depresión, etc. Eso llegó a parecer que pues que esa lógica se había superado. El siglo entonces cierra con una gran crisis del capitalismo y con una transformación de la política económica que entre el 45 y el 75 era lo que podríamos llamar keynesianismo, eso ya lo habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la primera revolución industrial en el siglo XIX, en particular en Inglaterra, se basó en un liberalismo económico a ultranza. Entonces, por ejemplo, siempre se dice que grandes industrias como la del ferrocarril fueron desarrolladas casi que sin apoyo del Estado. Y en general la revolución industrial inglesa del 19 fue desarrollada bajo esta lógica de liberalismo. Lo que sucede del 45 al 75, después de la era de las catástrofes, es que el capitalismo se quiere reformar. Algunos autores hablan de capitalismo embridado. Ya creo que lo he explicado, pero bridas son básicamente las riendas de un caballo. Entonces, el capitalismo que se produce en este tiempo se caracteriza, por supuesto, por la existencia de mecanismos de mercado, de empresas privadas, etcétera, pero también por una gran intervención del Estado. Eso funciona. Entre el 45 y el 73-75 funciona de manera impresionante, pero deja de funcionar. Y en algún punto hablaremos de las causas de por qué deja de funcionar. Y se instaura nuevamente una lógica de liberalismo ultranza, que es lo que se inaugura con Thatcher, Reagan, los Chicago Boys en Chile, etc. Esa historia es más bien conocida y aún estamos bajo esa lógica, ¿no? Pero lo cierto es que incluso desde ese tiempo el capitalismo está en una crisis permanente y no aparecen fórmulas para que deje de estarlo como sucedió en otros tiempos. En este último periodo del siglo visto por Hobsbawm, que insisto que no es el mismo siglo nuestro, o la misma visión que nosotros podemos tener en este momento, aparece también como una expresión del derrumbamiento, el derrumbamiento justamente o la disolución de los socialismos reales. Esa gran utopía que durante toda la Guerra Fría, que eso también caracterizaría el segundo periodo, el de la Edad Dorada, ese sistema que pareció poder contraponerse al capitalismo, muestra sus debilidades y entra en crisis hasta dejar de existir, salvo en algunos países como Corea del Norte, China, etcétera, donde uno tendría que preguntarse si se trata en la actualidad del proyecto original. La conclusión de Hobsbawm, estoy tratando de hacer una síntesis para ya entrar en detalles, la conclusión de Hobsbawm es muy pesimista y es una de las cosas en las que yo quisiera que centráramos nuestra conversación es qué mirada tenemos nosotros del siglo XXI. La idea que tiene Hobsbawm es que lo puedo resumir en dos aspectos. La primera es que hay un gran desorden. Ya no existe una potencia o varias potencias que ordenen el mundo, como sucedió, por ejemplo, durante el siglo XIX con Gran Bretaña, o como sucedió en gran parte del siglo XX con los Estados Unidos, sino que él dice que lo que prima en el mundo, salvo la existencia de Estados Unidos, cuya función de regulador también ya está bastante en duda, es un gran desorden de los estados. Ya no hay un estado que pueda imponer un determinado orden. La mirada que tiene Hobsbawm de eso es bastante pesimista. Y él, por ejemplo, dice que eso es lo que caracteriza la existencia de pequeños estados que empezaron a nacer desde 1989, cuya viabilidad era muy incierta, o la existencia de pequeños conflictos que ya no respondían, por ejemplo, a la lógica de la Guerra Fría y que ya no podían, eso dice Hobsbawm, habría que analizarlo también, que ya no podrían desatar una guerra mundial. Él dice son pequeños conflictos entre Irak, Irán, o pequeños conflictos en los Balcanes, pero no son conflictos que vayan a adquirir grandes dimensiones. Hoy tendríamos que interrogarnos nuevamente sobre eso. Si un conflicto localizado como el de Ucrania no puede derivar en cosas, en disputas aún mayores, pero la idea de él
es que esas pequeñas guerras hablan de un desorden y además hablan de la incapacidad del orden internacional para evitarlas. Él habla de las distintas intervenciones de los Estados Unidos y señala cómo sistemáticamente fracasaban. Pese al gran poderío de los Estados Unidos, el tercer mundo se le salía de las manos. Y eso lo seguimos viendo, por ejemplo, con lo que aconteció en Afganistán. Pero expresiones de eso, que es muy interesante verlo, porque cuando pasó lo de la retirada de los Estados Unidos de Afganistán se hablaba como de una cosa sorprendente, pero realmente esa es una lógica que lleva los conflictos regionales desde los años 80, la incapacidad de resolverlos por las grandes potencias, cosa que no sucedía previamente. Y por otro lado, Hobsbawm señala que esto es muy interesante para ponerlo en diálogo con desarrollos filosóficos de nuestra época, que una de las características de la subjetividad contemporánea es la idea de que el futuro no es algo promisorio necesariamente. Él dice que no nos sucede lo mismo que le pasaba a la gente en la Guerra Fría, y es que tenía unas amenazas muy concretas con respecto a sus vidas. Entonces, no sé, la guerra nuclear era una amenaza absolutamente clara en la Guerra Fría. Nosotros ahora no tenemos amenazas tan precisas, salvo quizá el cambio climático, que creo yo que es como sobre la que habría un consenso mayor, que además es interesante cómo Hobsbawm habla del cambio climático. Ya les hablaré al respecto de eso, lo cual resulta sorprendente en un libro de 1995. Pero en general él dice que hemos perdido unos horizontes que nos permitan hacer la vida con la estabilidad y con la certeza con respecto al futuro que podía ser un habitante de los Estados Unidos de los años 60, o de Europa también, de los años 60. Entonces, la mirada que él arroja sobre el siglo XX es que efectivamente el siglo XX resolvió problemas en muchos sentidos. Por ejemplo, en términos de la posibilidad de producción de alimentos para alimentar a la población, o en términos de la integración de los distintos lugares del mundo en el mercado capitalista. Él no tiene una mirada como de que todo el siglo XX fue un absoluto desastre. Por ejemplo, su mirada sobre la ciencia, sobre la cultura, es muy interesante. Tiene un capítulo, por ejemplo, sobre las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX que resulta bastante interesante, por ejemplo, en el cuestionamiento del mismo concepto de arte, etcétera. Pero en general, la mirada que tiene sobre el siglo XX como antesala o como causa más cierta del siglo XXI es una mirada pesimista, pero insisto que me gustaría que indaguemos sobre eso. Esto era una introducción. Yo les quiero hablar en particular sobre algunos capítulos de este libro, y como la vez pasada me dijeron que les había parecido interesante leer directamente apartados del libro, pues esta vez tengo varios extensos para que los comentemos. Sobre lo primero que les quisiera hablar es sobre un periodo que yo creo que tenemos que reflexionar también para entender una lógica contemporánea, porque se sigue utilizando como fantasma para pensar la política el asunto del comunismo. Y esa es una herencia de la Guerra Fría. Pero es que de verdad deberíamos preguntarnos muy profundamente por qué es posible que en esta época, donde ya no hay comunismo en ningún régimen efectivamente existente, se siga hablando de esa amenaza. Hobsbawm no lo dice pues porque él, cuando escribe, estaba muy reciente la terminación de la Guerra Fría, pero yo creo que ese es un residuo de ese momento, y por eso me pareció valioso que lo pensáramos. Entonces, bueno, primer asunto, el asunto de la Guerra Fría. Además que ahí también Hobsbawm permite hablar sobre algunos mitos, como por ejemplo la culpabilidad de la URSS con respecto a la paranoia de Occidente y la idea de que era una amenaza que había que conjurar necesariamente. La Guerra Fría, todos hemos escuchado hablar de la Guerra Fría, pero voy a decir algunas cosas sobre la Guerra Fría que de pronto complementan lo que cada uno sabe. La Guerra Fría es llamativa porque uno diría que en principio
Claro, a uno le parece obvio ahora que se enfrentaran el capitalismo y el comunismo. Es muy obvio en el discurso maniqueo del presente, pero eso no era tan obvio porque tienen que recordar ustedes que veníamos durante la era de las catástrofes de una insólita alianza entre el capitalismo y el comunismo para enfrentar al fascismo. E inclusive sucede algo muy interesante, y es que la Unión Soviética tenía la expectativa de que esa alianza continuara a lo largo del siglo XX. O sea, no parecía improbable que se diera una forma de cooperación entre estos dos regímenes, sobre todo porque la Unión Soviética muy claramente ya había abandonado la perspectiva de instaurar la revolución mundial. La Unión Soviética sabía que de lo que se trataba era de garantizar su existencia, y de garantizar su existencia en unas determinadas zonas de influencia, pero que no se podía convertir en una revolución, en un régimen que se expandiera por el mundo. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la era de las catástrofes, cuando hablábamos de la Revolución Rusa en 1917, todos los revolucionarios esperaban que sucediera la revolución en Alemania para que la revolución se extendiera por el mundo. Esta era una posibilidad que ya no existía. Entonces, insisto en ello, la Guerra Fría no parece, como a simple vista podría verse, una cosa que necesariamente debía acontecer, sino que se produjo por unas determinadas situaciones. Entonces, la Guerra Fría es un producto de la Segunda Guerra Mundial y se empieza a presentar en el reparto del mundo que sucede luego de esta guerra. Aquí se instaura algo que es muy importante y que justamente es lo que hoy está en crisis, y es que se funda un orden bipolar. Eso es algo que también habría que decir. La Guerra Fría, además de ser una gran amenaza sobre la existencia del mundo, es también una forma de ordenamiento del mundo. Es algo que hace que el mundo esté ordenado en este tiempo, que se sepa específicamente quiénes son los actores principales y en qué lugares del mundo es la Guerra Fría. Hay una definición y hay unos acuerdos muy claros que por supuesto se cuestionan por momentos, pero que en general funcionan durante este tiempo. Característica fundamental de la Guerra Fría: el establecimiento de zonas de influencia. Entonces es muy claro que Europa Oriental será dominado por la Unión Soviética. Y además es muy claro que Estados Unidos es la potencia dominante, en particular en el hemisferio occidental. Entonces, entender América Latina durante la Guerra Fría supone saber que había una hegemonía casi que absoluta de los Estados Unidos, y además sobre Europa Occidental, Francia, Reino Unido, España, etcétera. Todos estos países quedarán bajo la égida de los Estados Unidos. Y eso significará que dentro de esos territorios sea para los Estados Unidos más intolerable cualquier tipo de expresión revolucionaria. Hobsbawm, por ejemplo, señala que para los Estados Unidos lo que sucedió, la revolución húngara, fue algo que pudieron pasar por alto, porque Hungría estaba bajo la zona de influencia de la Unión Soviética. Pero lo que sucedió, el gobierno de Allende, luego no fue algo que los Estados Unidos pudiera pasar por alto. Entonces, estas zonas de influencia funcionan en ese sentido. Se sabe en qué lugares puede intervenir y en qué lugares no puede intervenir cada una de las dos potencias que dominaban el mundo en ese tiempo. El lugar específico y donde vendrán a suceder los conflictos es lo que antes había sido el espacio de las colonias europeas. Esa, en particular África y en particular Asia, se van a convertir en un lugar donde sí hay disputas con respecto a cuál de los actores es el que domina. Aunque yo les insisto en esto, la URSS en general tiene una perspectiva de no ampliarse más allá de lo que ya está definido para esto. Sobre esto les quiero leer un apartado que dice lo siguiente: esta fue la zona, refiriéndome a esta tercera zona que estaba más en disputa, que se tenía que ver con Asia y África, lo que antes eran antiguos dominios coloniales, que lo siguieron siendo, ¿no? De hecho, hasta hace poco uno puede ver cómo Francia sigue interviniendo en países africanos, pero digamos que nominalmente se produjo una descolonización en la segunda parte del siglo XX. Sobre esto dice Hobsbawm: esta fue la zona en que las dos superpotencias siguieron compitiendo en busca de apoyo e influencia durante toda la Guerra Fría, y por lo tanto fue la de mayor fricción entre ambas, donde más probables resultaban los conflictos armados que acabaron por estallar.
A diferencia de Europa, ni siquiera se podían prever los límites de la zona que en el futuro iban a quedar bajo control comunista, y mucho menos negociarse, ni aún del modo más provisional y ambiguo. Ejemplo de esto son, por ejemplo, los conflictos en Corea, la guerra de Corea entre el 50 y el 53, que es muy llamativa porque lo que los Estados Unidos intentan intervenir es que Corea del Norte no se apropie de Corea del Sur. La Unión Soviética no interviene directamente, pero China sí interviene, y finalmente quedan las cosas tal como ya estaban. Dice Hobsbawm que el conflicto termina en tablas. Y dentro de este ámbito también podríamos incluir la crisis de los misiles del 62. Ustedes saben que en este año Estados Unidos instala en Turquía unos misiles, y la respuesta de la Unión Soviética es instalar en Cuba otros, y también esto termina en que Estados Unidos retira sus misiles y la Unión Soviética los retira. Hay algo que me parece muy importante tener presente en este ámbito, y es que el bloque comunista no era homogéneo. Uno quizá podría pensar que había más homogeneidad en el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos. Y en particular hay que mencionar dos aspectos, uno de los cuales ya había mencionado: la ruptura que se produce entre la Unión Soviética y Yugoslavia, que eso también habla de, claro, efectivamente había un dominio de la Unión Soviética en este ámbito, pero no era un dominio absoluto, porque Yugoslavia no era un gran país como para enfrentarse a la Unión Soviética. Esto sucede en el 48. Inclusive la misma Revolución China del 49 es una expresión de la heterogeneidad del bloque, porque si se analiza lo que pensaba Stalin de China, era que allá no debería producirse una revolución. Inclusive se dice que Stalin nunca pensó en entrar en una guerra con los Estados Unidos, pero que sí le parecía más previsible una guerra con China. Aquí hay un aspecto que yo creo que es el que más nos interesa. Hobsbawm habla de una suerte de paranoia en el bloque capitalista o en el bloque agenciado por los Estados Unidos. Él establece, y esta es una tesis que es muy interesante, y es que la gran hostilidad y la agresividad es instaurada sobre todo por los Estados Unidos. O sea, quien instala la imagen de que el otro es la encarnación del mal, de que hay que contenerlo a como dé lugar y que es intolerable cualquier tipo de desarrollo, son los Estados Unidos. Y es muy interesante cómo este tipo de discurso efectivamente está en los países que estuvieron bajo la égida de los Estados Unidos, como lo es el nuestro. Y Hobsbawm se pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué se instauró esa lógica de que el otro era el mal encarnado, y además que si se le dejaba avanzar se iba a entablar una guerra que iba a terminar en la destrucción del mundo? Hobsbawm se pregunta por qué este discurso apocalíptico, y cita una frase de John F. Kennedy en la campaña de 1960 que me parece muy diciente y que a uno le parece estar escuchando a cualquier militante de la derecha colombiana. Decía Kennedy: el enemigo es el sistema comunista en sí, implacable, insaciable, infatigable en su pugna por dominar el mundo. Esta no es una lucha solo por la supremacía armamentística, también es una lucha por la supremacía entre dos ideologías opuestas: la libertad bajo un dios y una tiranía atea. Hobsbawm se pregunta ¿por qué sucede esto? ¿Por qué este tipo de discursos son posibles, sobre todo después de un tiempo de cooperación para culminar la Segunda Guerra Mundial? Él da varias respuestas. La primera es que en los Estados Unidos no se creía, y en general en Europa también, Europa que pasaba por dificultades para reconstruirse, no se creía que la era de las catástrofes hubiera terminado, sino que en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial se creía que podían suceder nuevamente, y sobre todo después de la crisis del 29, se creía que una crisis económica era posible y que eso podía nuevamente radicalizar a la población. Entonces había un gran temor en que las poblaciones, por los problemas que tenían los sistemas liberales y capitalistas, se radicalizaran y se acogieran a la propuesta socialista. Sucedía algo muy interesante, y es que esta desconfianza que tenían los Estados Unidos en su propia economía, en su propio sistema, luego de la Segunda Guerra Mundial, no era compartida por los soviéticos. Los expertos soviéticos, los planificadores soviéticos, dice Hobsbawm, sí creían que la economía capitalista iba a crecer más que la socialista y que tendría que darse una convivencia por mucho tiempo. Por supuesto, los socialistas aspiraban a derrocar
el capitalismo del mundo, pero no era una cosa que vieran ya como una posibilidad cercana. Pero en este mismo ámbito occidental sí se creía que había que menoscabar cualquier condición de existencia de estos regímenes alternativos porque existía la posibilidad de que la revolución social se extendiera por el mundo. Y además, luego de 1945, sucedió que las organizaciones y los militantes comunistas se extendieron por el mundo. Estos eran tiempos en que la militancia socialista y comunista estaban a la alza. Y además por una cultura propia de este tipo de ideología, los militantes comunistas y estas organizaciones eran sumamente eficaces. Entonces se veía como un peligro que había que conjurar. Hobsbawm, ya lo decía yo, es muy claro en señalar que la Unión Soviética, al contrario de lo que se podía pensar por el discurso estadounidense, no daba señales, o más bien daba las señales opuestas para que no se creyera que tenía el propósito de confrontar el régimen capitalista. Dice Hobsbawm que la actitud de la URSS era más defensiva que agresiva. Sobre esto les quiero leer un párrafo de la página 236. Y dice: y es que ahora resulta evidente, y era tal vez razonable incluso en 1945-1947, que la URSS ni era expansionista, menos aún agresiva, ni contaba con extender el avance del comunismo más allá de lo que se supone se había acordado en las cumbres de 1943-1945. De hecho, allí donde la URSS controlaba regímenes y movimientos comunistas satélites, estos tenían el compromiso específico de no construir estados según el modelo de la URSS, sino economías mixtas con democracias parlamentarias pluripartidistas, muy diferentes de la dictadura del proletariado y más aún de la de un partido único, descritas en documentos internos del Partido Comunista, como ni útiles ni necesarias. Los únicos regímenes comunistas que se negaron a seguir esta línea fueron aquellos cuyas revoluciones, que Stalin desalentó firmemente, escaparon al control de Moscú, como Yugoslavia. Además, y aunque esto sea algo a lo que no se haya prestado mucha atención, la URSS desmovilizó sus tropas, su principal base en el campo militar, casi tan deprisa como los Estados Unidos, con lo que el Ejército Rojo disminuyó sus efectivos de un máximo de casi 12 millones de hombres en 1945 a 3 millones antes de 1948. Subsiste entonces la pregunta de por qué, si la principal potencia del campo comunista daba tantas señales de no querer expandirse, por qué el discurso contrario y la práctica del rival era opuesta. Hobsbawm reconoce otros dos factores que me parece importante tener presente para el surgimiento de la Guerra Fría. Uno es la debilidad económica de la propia Unión Soviética, lo cual hacía que la amenaza de los Estados Unidos, que como ya les había dicho a ustedes, la URSS sí sabía cuál era el poderío económico de los Estados Unidos, llevara a este país a sentirse amenazado. Y lo segundo, que me parece muy importante y muy relevante para que pensemos el presente, Hobsbawm lo sitúa en que la política interna de los países capitalistas encontraron en el anticomunismo una gran arma de persuasión de sus propias sociedades. El anticomunismo se empleó como una herramienta de disuasión de política interna. Señalar que cada país estaba amenazado por un régimen que posiblemente se extendería por el mundo facilitaba, por ejemplo, el cobro de impuestos, o facilitaba, como ya les leía, la realización de campañas como la de John F. Kennedy. Y yo insisto en eso, ¿no les parece a ustedes que esa sigue siendo una herramienta que aplican los políticos, en particular el muro de contención del comunismo? Entonces creo que esto es importante tenerlo presente, porque nos habla también de nuestro tiempo, la existencia de ese enemigo absoluto como estrategia política en un momento donde la democracia de masas se ha extendido por el mundo. Ustedes recuerdan que en el siglo XIX un político no necesitaba tener discurso, y en el siglo XIX un político podía decir cualquier barbaridad y no le pasaba absolutamente nada. Esta es una época donde, por supuesto, la política sigue estando recubierta por un velo de opacidad muy grande, pero donde ya se necesitan las masas, y el discurso anticomunista sirvió para mover las masas.
Y además, en esta lógica, señala Hobsbawm que se dio una carrera armamentística que creó en los Estados Unidos, y eso también sucedió en el resto del mundo, lo que ya un presidente, no recuerdo en ese momento el nombre, llamaba el complejo militar industrial. Yo creía que eso del complejo militar industrial se lo había inventado Chomsky, pero efectivamente esto lo creó uno de los presidentes de los Estados Unidos. Entonces, en la producción armamentística había grandes intereses, y por eso era necesario decir que había un enemigo al cual combatir a partir del rearme de los países. Y por eso este es el tiempo de la producción de grandes armas de destrucción masiva, en particular las que se sustentaban en la energía atómica. Y empieza Estados Unidos con esa lógica, que eso también es muy importante decirlo. Estados Unidos tiene en su haber primero armas atómicas que la URSS. Y yo creo que, no quiero entrar aquí en un discurso justificatorio, porque me parece que uno puede interpretar así el último párrafo que les leí, pero en este asunto de la proliferación de las armas, uno tiene que pensar quién es el que da primero el paso. ¿Si quisiera decir algo? Eisenhower. Muchas gracias. Entonces uno sí tendría que preguntarse quién es el que da el primer paso y por qué después se extiende este tipo de arsenales por el mundo. Que una de las cosas que Hobsbawm va a señalar es que también un producto de este tiempo es el movimiento pacifista y la lucha contra la proliferación de armas, que dio lugar a unas regulaciones que uno tendría que evaluar si se han cumplido o no. Cerrando este asunto de la Guerra Fría, Hobsbawm dice algo que me parece importante traerlo a colación, aunque no es necesariamente el momento para que pensemos el final. Él dice, hay momentos históricos en que incluso los contemporáneos pueden reconocer que marcan el fin de una era. Los años en torno a 1990 fueron claramente uno de los momentos decisivos del siglo. Pero mientras cualquiera pudo ver que el viejo mundo se había acabado, existía una absoluta incertidumbre sobre la naturaleza y las perspectivas del nuevo. Esto lo dice Hobsbawm con respecto al fin de la Guerra Fría, pero uno lo podría entender también para cuando él habla del derrumbamiento de los regímenes socialistas y de la crisis de los años 70. En el capítulo de los años dorados, lo primero que señala Hobsbawm es que la población contemporánea no se dio cuenta que estaba en los años dorados hasta que los años dorados concluyeron. Dice él, estos años dorados se produjeron básicamente en los países capitalistas desarrollados y se empezaron a sentir en particular desde la década de los 60. Pero Hobsbawm señala que esto debe pensarse en particular alrededor del año 47, donde en general los países tuvieron un crecimiento enorme. Y es curioso porque todos los países tuvieron un gran crecimiento, y de hecho el que menos tuvo fue los Estados Unidos, que era la gran potencia industrial de ese tiempo. Y esto se debe a que Estados Unidos no sufrió los daños que sufrieron otro tipo de sociedades, de manera que su crecimiento lo que hizo fue sostenerse. En otros países que han sido arrasados por la era de las catástrofes, el crecimiento era mucho más notorio. Esta edad dorada, que se inicia en el 47, termina con un colapso inmobiliario y financiero más o menos a mitad de los 70. Señala Hobsbawm que los países donde se produjo esta edad dorada, pues finalmente se produjo en el mundo, pero donde más se percibió fue en los países capitalistas desarrollados, donde se producía más o menos 3/4 partes de la producción mundial y más del 80% de las exportaciones de productos elaborados. Otra característica de este tiempo es que se va a ahondar la diferencia entre los países subdesarrollados, que en este tiempo es donde se empieza a hablar del tercer mundo. Ese término no existía antes, ese término por supuesto también es inventado en el norte, y es donde se profundiza esa diferencia con los países más desarrollados. Pero como les decía, esta no es una tendencia que la gente empezara a percibir desde el principio, sino que lo empiezan a notar sobre todo en particular en los años 60. Entonces, por ejemplo, en Europa occidental, y esto yo creo que son cifras que uno no podría pensar en este tiempo, el desempleo se ubicó en el 1.5%. Aquí en Colombia nos dicen, no sé, el desempleo está en el 9%, y eso nos debería alegrar. Hubo efectivamente en este tiempo
un pleno empleo en muchos países, sobre todo del norte global. Hay otro aspecto que es muy importante de esta edad dorada, y es que hasta los años 50 este crecimiento pareció estar equitativamente distribuido entre el bloque capitalista y el bloque socialista. Parecía ser una característica en general de la economía, pero a partir de los años 60 se empieza a ver que el crecimiento económico, el boom económico, estos años dorados se sostienen fundamentalmente en los países capitalistas, y se percibe que el capitalismo tenía unas bases más sólidas para seguirse desarrollando. Señala Hobsbawm además, como yo ya lo había dicho, que de esta opulencia que es posible en estos años del 45 al 75 estaban excluidos los países del tercer mundo. Sin embargo, en el tercer mundo se dan procesos también muy interesantes. Por ejemplo, en el tercer mundo también se produce una tendencia que fue global, que estuvo dada por el aumento de la población y de la expectativa de vida. Lo que señala Hobsbawm, que una de las cosas que significa es que la producción de alimentos fue superior a la demanda de alimentos. Señala Hobsbawm que este fue un periodo donde, salvo algunos lugares como por ejemplo en China, y él dice que no se debió a la capacidad productiva, sino a unos experimentos fallidos, no se produjeron grandes hambrunas. Dice Hobsbawm que las hambrunas volverán en los 80 y que la gente de los países desarrollados las verán cómodamente, verán las imágenes, por ejemplo, él dice, de niños exóticos muriendo en el mundo a través de sus televisores. Las hambrunas de este tiempo empezarán a ser televisadas. Bueno, aquí les quería leer algo sobre los excedentes alimentarios, que sucede que uno de los problemas que empiezan a tener los países del norte ya no es la dificultad para alimentar a su población, sino los excesos de producción alimentaria que hace que propendan por la exportación de estos y que terminen destruyendo la producción local de los países menos desarrollados. Eso es una cosa que se sigue viendo. No sé, por ejemplo, en África hay un gran problema por la exportación que hace Europa de la leche que produce, y aquí en Colombia también se podrían ver ese tipo de fenómenos. Como les decía entonces, la opulencia no fue una característica del tercer mundo, pero se producen fenómenos muy interesantes como la industrialización, o al menos el intento de realizar procesos de industrialización. Este periodo es el que en América Latina conocemos como el de la sustitución de importaciones, que intelectualmente está desarrollado por la Comisión Económica para América Latina. Ahí hay unos estudios muy interesantes y una producción intelectual muy interesante sobre la necesidad de la industrialización de América Latina y sobre la dependencia que tiene América Latina del resto del mundo y las posibilidades de salir de esta. Esto, por supuesto, entra en crisis en los años 70 y ya no se está hablando tanto de eso, salvo, no sé, uno le escucha eso a ciertos líderes que se llaman a sí mismos progresistas, pero la industrialización de América Latina no es algo que esté a la orden del día. En este tiempo sí fue algo que se extendió en los distintos regímenes, incluidos líderes que no necesariamente eran antiimperialistas o que no reclamaban o que no denunciaban la dominación de los países del norte. También se produjo desarrollo industrial en países del sur de Europa como España y en países socialistas como Rumania y Bulgaria. Y aquí aparece algo que yo creo que es muy importante tener en cuenta cuando analicemos en otro momento, porque aquí definitivamente no alcanzaremos, el asunto del declive de los países socialistas. Dice Hobsbawm, los países socialistas se desarrollaron, pero casi que replicando la revolución industrial de Inglaterra. Dice, tuvieron procesos de industrialización fundamentados en el carbón, en el hierro y en el acero, mientras que en otros países ya se estaban dando los inicios de economías de otro orden, más como las desmaterializadas que conocemos en este tiempo. La apuesta industrializadora de la URSS fue por la industria pesada, y esto va a tener que ver después con los problemas que tuvo la Unión Soviética. Hay un apartado que era el que yo les quería leer acá, que es en el que Hobsbawm habla de lo que uno podría llamar como la genealogía de la crisis ambiental contemporánea, que me parece, uno tendría que ver otros teóricos a ver si este planteamiento sí es adelantado, podría decirse,
o si era una reflexión propia de esta época, pero lo quiero leer de todas maneras porque me parece que también entra muy en diálogo con el presente. Dice Hobsbawm: sin embargo, no se puede negar que el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, sobre todo las urbanas e industriales, pero también, como pronto se vio, las agrícolas, sufrió un pronunciado incremento a partir de mediados de siglo, debido en gran medida al enorme aumento del uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, etcétera, cuyo posible agotamiento había preocupado a los futurólogos del pasado desde mediados del siglo XIX. Ahora se descubrían nuevos recursos antes de que pudieran utilizarse. Que el consumo de energía total se disparase, de hecho se triplicó en los Estados Unidos entre 1950 y 1973, no es nada sorprendente. Una de las razones por las que la edad de oro fue de oro es que el precio medio del barril de crudo saudí era inferior a los $2 a lo largo de todo el periodo que va de 1950 a 1973, haciendo así que la energía fuese ridículamente barata y continuara abaratándose constantemente. Solo después de 1973, cuando el cartel de productores de petróleo, la OPEP, decidió por fin cobrar lo que el mercado estuviese dispuesto a pagar, los guardianes del medio ambiente levantaron acta, preocupados de los efectos del enorme aumento del tráfico de vehículos con motor de gasolina que ya oscurecía los cielos de las grandes ciudades en los países motorizados y sobre todo en los Estados Unidos. El smog fue comprensiblemente su primera preocupación. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono que calentaban la atmósfera casi se triplicaron entre 1950 y 1973. Es decir, que la concentración de este gas en la atmósfera aumentó un poco menos de 1% anual. La producción de clorofluorocarbonados, productos químicos que afectan la capa de ozono, experimentó un incremento casi vertical. Antes del final de la guerra apenas se habían utilizado, pero en 1974 más de 300.000 toneladas de un compuesto y más de 400.000 de otro iban a parar a la atmósfera cada año. Los países occidentales ricos producían la parte del león de esta contaminación, aunque la industrialización sucia de la URSS produjera casi tanto dióxido de carbono como los Estados Unidos, casi 5 veces más en 1985 que en 1950. Per cápita, por supuesto, los Estados Unidos seguían siendo los primeros con mucho. Solo Gran Bretaña redujo la cantidad de emisiones por habitante durante este periodo. Bueno, necesariamente uno tendría que preguntarse sobre las razones de esta edad de oro, y les voy a mostrar algunas de las que presenta Hobsbawm. El primero señala que en este periodo se instaura una economía mixta, en la que se da una convivencia entre la planificación estatal y una libertad de mercado restringido, lo que ya les decía del capitalismo embridado. Me parece que Hobsbawm lo dice muy claramente, entonces se lo voy a leer. En lo esencial era una especie de matrimonio entre liberalismo económico y socialdemocracia, o en versión norteamericana, política rooseveltiana del New Deal con préstamos sustanciales de la URSS, que había sido pionera en la idea de la planificación económica. Entonces, esta idea de lo que se llamó el keynesianismo, pero insisto en ello, en lo que señala Hobsbawm, de que también en la apropiación de la idea de planificación soviética es la que da en gran medida los buenos resultados económicos de este periodo. También la instauración de modelos de bienestar, que no se trató de concesiones gratuitas, sino de, por un lado, una forma de evitar la tentación del socialismo y del comunismo, pero también una forma de ampliar el mercado extendiendo el consumo, también explica este gran boom económico. En este tiempo, y esta era una idea keynesiana, no sé si tuviera otros antecedentes, otros exponentes, pero se le atribuye mucho a Keynes, la aspiración al pleno empleo era un objetivo de política pública fundamental, y la construcción de los estados de bienestar también. Esto lo que arroja es que grandes sectores de la población, sobre todo de los países más ricos, tuvieran acceso a un consumo que antes era inimaginable, y este incremento de la demanda también tiene que ver con esta edad de oro. Y además señala Hobsbawm que esto habría que estudiarlo más en detalle, porque él no lo detalla, que se produjo en este tiempo un incremento de la capacidad productiva de la economía mundial al instaurarse una división del trabajo más compleja,
donde intervenían otros actores. Cuando hablábamos, por ejemplo, del siglo XX, del siglo XIX, perdón, veíamos que los países industrializados eran muy pocos, que los países que podían producir productos manufacturados eran un puñado apenas. En este tiempo eso se extiende y ya no solo Europa, sino que también Asia. En Asia se produce un gran desarrollo económico en este tiempo, es de hecho el lugar donde más este desarrollo es verificable, pero también, como ya les decía, en América Latina empieza a haber procesos de industrialización. Dice Hobsbawm, el comercio mundial de manufacturas se multiplicó por 10 en los años posteriores a 1953. Y finalmente, una cosa en la que no es necesario indagar porque creo que uno ha escuchado algo sobre eso, es que tras el fin de la guerra se producen inversiones productivas con el propósito de desarrollar la reconstrucción, pero también con el propósito de ejercer soberanía en estas áreas de influencia en las cuales fue repartido el mundo tras la guerra. Entonces hay una transformación en el dinero, y es que se abandona el patrón oro a partir de 1971. En este tiempo se produce una crisis financiera e inmobiliaria que tiene que ver con la Edad de Oro, porque la Edad de Oro fue un periodo de gran construcción de vivienda, pero tendríamos que indagar más en detalle cómo el exceso de producción de vivienda luego puede desencadenar crisis, que nosotros sabemos que esa es una fuente de crisis contemporánea. Si uno indaga algo de la crisis del 2008, se da cuenta que tiene que ver con este aspecto. Tenemos que indagar sobre algo que Hobsbawm mencionaba, que es el aumento de los precios del petróleo en los años 70, y también tendríamos que indagar sobre un fenómeno ya más nuestro de los latinoamericanos y que sigue teniendo expresiones en el presente, por ejemplo en Argentina, que es la crisis de la deuda que se produce en los 80. Esas son causas que alguien que supiera mucho podría explicar y que es necesario que sigamos indagando, pero sobre todo hay una que yo quisiera que abordáramos porque me parece que nos permite pensar también a nosotros nuestro presente, que se las voy a leer y ya las comentamos. Dice Hobsbawm: sin embargo, el hecho central de las décadas de crisis no es que el capitalismo funcionase peor que en la Edad de Oro, sino que sus operaciones estaban fuera de control. Nadie sabía cómo enfrentarse a las fluctuaciones caprichosas de la economía mundial, ni tenía instrumentos para actuar sobre ellas. La herramienta principal que se había empleado para hacer esa función en la Edad de Oro, la acción política coordinada nacional e internacionalmente, ya no funcionaba. Y mucha atención a esto. Las décadas de crisis fueron la época en que el Estado nacional perdió sus poderes económicos. Entonces, una de las causas que establece Hobsbawm para el fin de la Edad de Oro es el surgimiento de unos poderes que lograban regular la economía y que escapaban al control estatal y que no había formas de control sobre estos. Son las grandes corporaciones y los grandes capitales transnacionales. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que hacerse con esta causa de la crisis de la Edad de Oro es primero, sigamos haciendo ese diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo y podríamos fundamentar esa idea de que el Estado-Nación dejó de ser el ente regulador por excelencia y además la coordinación de los Estados-Nación dejó de ser tan efectiva para la solución de los problemas del mundo? ¿Lo fue alguna vez? ¿Es malo que así sea? Esa sería la primera pregunta que deberíamos respondernos. Pero también tendríamos que preguntarnos, ¿qué marcos regulatorios serán los que intervengan ante estos grandes poderes? ¿Cómo podremos embridar estos poderes si el Estado ya no tiene las capacidades para hacerlo? Indaguen, por ejemplo, sobre un fondo privado que se llama Blackstone y la capacidad que tiene ese fondo para intervenir en las economías del mundo. Y entonces tendríamos que preguntarnos, quienes no estamos al frente de un fondo de esos, ¿qué poder tenemos para enfrentarlo? Y finalmente, entonces, ¿cuál podría ser el panorama al que aspiremos o las utopías a las que aspiremos cuando no necesariamente el control del Estado es la clave de la solución de todos los problemas? Esto implica abandonar la idea
de transformar el mundo por la vía de una revolución que implique el poder del Estado. Si no es esta forma, ¿qué otras formas podrían existir? Bueno, esto era lo que yo quería señalarles en esta oportunidad. Insisto en que les recomiendo mucho la lectura de Hobsbawm. Es un autor que piensa en sus lectores. Siento yo, y él lo dice de hecho en la introducción, que él quiere dirigirse a un público no experto, pero interesado en saber en qué mundo es el que vive. Por supuesto, con la precariedad de las formaciones que en general uno tiene en este tiempo, hay muchos aspectos que se le escapan, pero en general son textos que se dejan leer y sobre todo que abren más caminos para la lectura.